Bienvenidos a este foro Unir las competencias claves para trabajar en la universidad. Queremos hablar de cuáles son esas habilidades necesarias para todos aquellos que quieren buscar pues, un camino en la docencia, porque es una excelente oportunidad pues, para quienes buscan nuevas alternativas y todo ese expertise que tienen en la parte profesional, trasladarlo también a la docencia universitaria para formar a aquellos que van a entrar a nuevos puestos de trabajo o que quieren hacer un cambio en su carrera. Una salida laboral, además, como es la docencia universitaria, que es un área que está en plena expansión en un país como el Ecuador, al que ya saludo, y también animaros a que participéis con vuestros comentarios, con vuestras preguntas, que después pues, iremos trasladando a los ponentes y participantes en este foro. De hecho, ya son muchos los que nos están saludando desde Quito, por ejemplo, nos decía Beno, Santiago desde Cuenca, también desde Quito, Sofi, pues a todos gracias por acompañarnos hoy. Os invito también pues eso, a que enviéis vuestros comentarios y vuestras dudas para trasladar a los ponentes de hoy. Ahora sí, voy a dar paso a la primera invitada de hoy, que es Daría Monterreale, profesor contratado doctor y miembro del equipo de coordinación del área de didáctica y organización escolar en los posgrados de UNIR. Además, es socióloga por la Universidad Complutense de Madrid y su investigación se centra en la responsabilidad social corporativa, el liderazgo consciente y las tecnologías educativas y destaca por haber trabajado gestionando proyectos en el Instituto de Comercio Exterior, en el EFE, Education for Employment Foundation y en la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria. Daría, un placer contar contigo hoy en este Foro Unir. Buenas tardes, buenos días. Bueno, buenos días en Ecuador, buenas tardes aquí en España. Muchísimas gracias por esta presentación y muchísimas gracias por darme la oportunidad de participar en este evento tan importante como es el foro. Y bueno, estoy encantada de estar aquí con vosotros y cuando me digáis empezamos, comienzo. Pues igualmente un placer para nosotros y ya te dejo la palabra para que nos hable pues, de esas competencias clave para trabajar en la universidad. Muchísimas gracias. Bueno, voy a hacer una presentación intentando dejar algo de espacio al final para dudas, preguntas, comentarios que siempre son bienvenidos. Entonces, bueno, el título de mi presentación es Docencia universitaria y empleabilidad, claves para formar profesionales competitivos del futuro. Antes, cuando hablábamos de docencia universitaria, parecía raro, ¿no? Hablar también de empresas, de tejido empresarial, de competencias empresariales, porque efectivamente eran dos mundos que estaban separados. Sin embargo, poco a poco, como veremos en la presentación de hoy, debido a todos los acontecimientos que se han generado en el mundo, pues la universidad se ha convertido en un pilar fundamental para fomentar este triángulo del conocimiento en donde se plantea una conexión necesaria entre la investigación, la universidad y las empresas. Por tanto, tanto los docentes como los egresados de las universidades tienen que poder adquirir durante su proceso de enseñanza y aprendizaje esas competencias que les permitan desenvolverse en un mercado laboral cada vez más competitivo, cada vez más global, y los docentes tenemos que estar preparados para ofrecer este tipo de formación. Entonces, lo que os contaré a modo resumido en la presentación de hoy es, por un lado, cuáles son esas competencias digitales y técnicas que se necesitan integrar en los programas educativos de las universidades. Vamos a hablar de la importancia de la alianza estratégica entre la universidad y la empresa, que como os decía, la universidad ya no tiene que estar desconectada de la sociedad, sino más bien tiene que ser capaz de responder a las demandas sociales, demandas conectadas al tejido empresarial y que por tanto tiene que haber una adaptación curricular para esos cambios del mercado laboral de que os hablaba. Finalmente hablaremos de innovaciones en el ámbito de las metodologías que trabajamos los docentes con los estudiantes
para fomentar el aprendizaje y el desarrollo de estas competencias, y por tanto veremos cómo cambia el rol del docente universitario, que se convierte finalmente en un orientador profesional. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿No? Que es un poco el título de esta diapositiva. Cuando hablamos de hacia dónde vamos en el ámbito universitario, estamos hablando de la necesidad por parte de los docentes universitarios, en este caso, de impulsar tanto la empleabilidad como la inserción laboral efectiva de los estudiantes. ¿Esto qué significa? Significa que los docentes tenemos que ser capaces de adaptar nuestra enseñanza, nuestra manera de trabajar ciertos contenidos con los estudiantes para que se conviertan en personas capaces de responder a las demandas del mercado laboral, tanto de Ecuador como a nivel internacional. Cuando hablamos de trabajar ciertos contenidos para responder a estas demandas del mercado laboral, estamos hablando de la capacidad de trabajar competencias, es decir, que los estudiantes sean capaces con este contenido teórico que estudiamos y que es importante, convertirlo en algo que se pueda aplicar a una realidad, a un contexto concreto, en este caso a un mercado laboral cambiante, a un mercado laboral en constante evolución debido a fenómenos tan importantes como la globalización, que ya lleva bastantes años y que cada vez es más expandida en todos los países, en todo el mundo, la transformación digital que hemos vivido, que estamos viviendo y que seguiremos viviendo, y que evidentemente lleva a procesos como la automatización de muchos puestos de trabajo, puestos que evidentemente se quedan obsoletos y que dan paso a nuevos puestos de trabajo que nuestros estudiantes tienen que ser capaces de ocupar, tienen que ser capaces, por eso, de trabajar esas competencias para poder desenvolverse en este nuevo mercado laboral y, por tanto, adquirir esas nuevas competencias. Por tanto, la docencia universitaria debe enfocarse en la transmisión de conocimientos y en desarrollar estas habilidades prácticas y estratégicas en nuestros estudiantes. El informe de la OCDE del año 2024, Perspectiva de Empleo, destaca la importancia de desarrollar competencias digitales, por ejemplo, tan importantes y tan necesarias, y técnicas específicas para mejorar la empleabilidad y en un mercado laboral en constante evolución. Entonces, cuando hablamos de incorporar esas competencias, como por ejemplo la competencia digital o distintas competencias técnicas, como veremos más adelante, como el trabajo en equipo, la resolución de problemas, el problem solving, ¿no? Esas soft skills, esas habilidades blandas, pues estamos hablando de la necesidad de reformular y actualizar los currículum de las universidades, currículum que en la mayoría de los casos gestionamos los docentes. Sabemos que en la universidad el profesor universitario tiene mucho campo de acción, es decir, puede seleccionar ciertos contenidos para impartir, y esos contenidos tienen que versar sobre el aprendizaje y la adquisición de competencias digitales, el pensamiento crítico, la resolución de problemas. Tenemos que enseñar a nuestros estudiantes a trabajar en equipo, tenemos que enseñarles dotes de liderazgo, a saber comunicar en el ámbito laboral. La comunicación hoy en día se ha convertido en un elemento fundamental. Necesitamos saber conocer todo tipo de comunicación, la comunicación digital, por ejemplo, las redes sociales, que cada vez se utilizan más también en el ámbito de trabajo. Es decir, tenemos que trabajar contenidos, currículums, que fomenten la capacidad de adaptarse de nuestros estudiantes a un entorno cambiante continuo, y que además sean capaces de fomentar la creatividad y la innovación. La innovación es un punto fundamental que tanto nosotros los docentes como los estudiantes tenemos que practicar a diario, en nuestro cotidiano, en nuestro puesto de trabajo, en nuestras vidas. Y por tanto, esta innovación tiene que ser algo que puede
transferirse a las empresas. Es decir, en las universidades se investiga, en las universidades se tienen que fomentar las ideas creativas, porque estas ideas se tienen que convertir en algo, en un producto, en un servicio que somos capaces de vender a las empresas y que las empresas lo puedan utilizar para responder a las demandas sociales. Es decir, hay una conexión imprescindible entre la universidad y la empresa. Y por tanto, la universidad tiene que ser consciente de lo que necesita la empresa para poder avanzar en la producción, y nosotros tenemos que fomentar un conocimiento que esté orientado a las necesidades de las empresas y por tanto de la sociedad en general. Por tanto, desde las universidades tenemos que fomentar convenios que faciliten la inserción laboral de los estudiantes. Por eso es tan importante trabajar las competencias digitales, las soft skills, para que los estudiantes se puedan desenvolver en el ámbito empresarial, que no sean solo capaces de investigar, sino también de poner en práctica este conocimiento, creando productos y servicios útiles para la sociedad. Por tanto, hay que fomentar desde las universidades las prácticas profesionales, las pasantías, los programas de mentorías. Las universidades tienen que poder recibir retroalimentación de las empresas para saber realmente qué mejoras tenemos que llevar a cabo en los planes de estudios. Hay que organizar mesas de trabajo conjuntas entre docentes y empresarios. No hay que estar ya separados, es decir, los profesores por un lado y los empresarios por otro lado. No, hay que conjuntarse, hay que aliarse, hay que crear sinergias. Y en ese caso, el ámbito digital, una vez más, juega a nuestro favor, dado que las plataformas digitales permiten muchísimas cosas que ayudan la adquisición de esas competencias por parte de los estudiantes, que lo conectan con el mundo empresarial ya desde la universidad. Incluso hay, por ejemplo, aplicaciones que trabajan simulaciones empresariales de cómo crear microproyectos. Es decir, hay muchas posibilidades y todo esto además tiene que quedar certificado. Es decir, si fomentamos ese tipo de práctica, la universidad tiene que poder proporcionar los certificados necesarios para que el estudiante pueda demostrar que ha realizado este tipo de práctica y pueda facilitar su incorporación en las empresas y en el mercado laboral. Es decir, hay que adaptar una vez más el currículum a los cambios del mercado laboral. En términos de programas académicos, tenemos que enseñar a hacer cosas con estas teorías que les enseñamos, que les explicamos, tan importantes. Tenemos que, pues eso, emitir certificados que permitan comprobar ese tipo de aprendizaje desarrollado, e implementar metodologías que involucren a los estudiantes en proyectos reales. Es decir, ya desde la universidad tenemos que acostumbrarnos a trabajar proyectos pues eso, reales, a trabajar competencias que luego utilizaremos en el mercado laboral, en el ámbito empresarial. Es decir, hay que fomentar una innovación en las metodologías de enseñanza. Hay muchísimas metodologías que se definen activas, que se utilizan cada vez más en el ámbito universitario. Se definen activas porque son metodologías, métodos de trabajo que ponen al estudiante en el centro de su proceso de enseñanza y aprendizaje. Una de esas metodologías, por ejemplo, es el aprendizaje basado en problemas o el aprendizaje basado en proyectos. Es decir, son métodos de trabajo que nos permiten trabajar con los estudiantes ya desde las asignaturas que impartimos, situaciones reales. Es decir, les acostumbramos a trabajar en equipo, a investigar, a resolver problemas, a buscar soluciones ad hoc para problemas concretos, a crear un proyecto de manera colaborativa. Y todo esto siempre ayudado con las plataformas digitales que fomentan el aprendizaje en línea, el aprendizaje colaborativo. Por ejemplo, en UNIR utilizamos mucho los foros colaborativos o Teams, que es una herramienta también de trabajo colaborativo, que acompaña este tipo de práctica y que facilita mucho el trabajo del docente
y del estudiante en el aula. El aprendizaje basado en problema concretamente es una metodología, por ejemplo, que se desarrolla a partir de un problema que nosotros los docentes le planteamos al estudiante, problema que tiene que trabajar de manera individual y en equipo. Podemos dividir, por ejemplo, la clase en equipo y que ellos puedan investigar utilizando pues eso, internet o utilizando distintas herramientas, por ejemplo, para crear mapas conceptuales, es decir, que vayan trabajando un proceso de enseñanza-aprendizaje individual y grupal en donde los docentes nos convertimos en guías, es decir, en facilitadores. No le damos la respuesta al problema, sino que le indicamos el camino para encontrar los medios necesarios para resolver este problema. Es decir, fomentamos la reflexión de nuestros estudiantes, tanto individual como grupal, a la hora de resolver esos problemas. Problemas de la vida real, con los que se van a encontrar en su trabajo, en su cotidiano. Es decir, fomentamos un proceso activo de construcción del conocimiento. El conocimiento ya no viene dado al estudiante que lo recibe de manera pasiva, sino que lo construimos juntos con él. E incluso seguimos aprendiendo nosotros los docentes. Autores como Moreno Guerrero, que bueno, publicaron en el año 2020 un artículo en donde hablaban de las herramientas digitales en el uso del APP, de esta metodología, comprobaron, haciendo investigaciones sobre varios grupos de estudiantes, que esta metodología fomenta la adaptabilidad a los entornos virtuales y la incorporación de simulaciones empresariales. Como os decía, podemos trabajar en clase con nuestros estudiantes una simulación empresarial con una herramienta digital. Es decir, ya les metemos dentro del ámbito empresarial y por tanto les ayudamos a desarrollar habilidades de resolución de problemas, pensamiento crítico, a trabajar en equipo, a colaborar, a aplicar y crear conocimiento en contextos reales. Y finalmente, fomentamos su autonomía y su autogestión en el aprendizaje. Ya no les decimos de leer un libro, sino que les orientamos en ese proceso de enseñanza y aprendizaje en donde les guiamos, le enseñamos el camino que finalmente recorren ellos. Entonces, ¿cuál es el rol del docente en este entorno universitario conectado a las empresas en donde buscamos que nuestros estudiantes fomenten esas competencias que les ayudan a desenvolverse en el mercado laboral? Pues el docente actúa como un mentor, es decir, somos mentores en la formación profesional de nuestros estudiantes. No les decimos por hecho en lo que se van a convertir, sino que dejamos que surja de cada uno de ellos. Y el trabajo con estas metodologías en el aula, utilizando las herramientas digitales, ayuda mucho ese proceso de autodescubrimiento de nuestros estudiantes. Les brindamos orientación sobre la construcción de su propio perfil profesional. A lo mejor vemos que un alumno es muy bueno escribiendo, otro es muy bueno hablando en público. Es decir, reconocemos estas habilidades y se las enseñamos al estudiante, que por sí mismo fomenta esas estrategias para la inserción laboral. Y para ello tenemos que fomentar el uso de espacios como ferias de empleo. Tenemos que asesorarles en la elaboración del currículo. Tenemos que trabajar en el aula con ellos simulaciones de entrevistas, incluso cómo hacer un currículum, aunque no sea la materia específica de la asignatura que estamos impartiendo, pero podemos orientarles hacia cómo diseñar una carta de presentación, cómo presentarse, ¿no? A partir de las características de cada uno. Es decir, hay que revisar la preparación profesional de nuestros estudiantes y por ello tenemos nosotros que estar formados para poder proporcionar a nuestros estudiantes este apoyo tan necesario como expertos en recursos de información. Es decir, tenemos que alinear
nuestro trabajo en el aula con las demandas del mercado laboral. Para ello tenemos que aprender a utilizar las tecnologías, fomentar las alianzas con las empresas, trabajar metodologías que fomenten la innovación de nuestros estudiantes, orientarles profesionalmente, no aislarles del mundo, sino empujarles hacia ellos, tanto desde el punto de vista del currículum como en la práctica en el aula. Es decir, hay que flexibilizar los procedimientos. Las demandas de las competencias cada vez son más cambiantes, cada vez son más exigentes. Hay que flexibilizar los procedimientos y la estructura administrativa de las universidades, que tiene que estar preparada para esos cambios, para integrar las TIC. Es decir, las TIC tienen que formar parte de los procesos de formación de los estudiantes, porque las TIC fomentan y permiten el aprendizaje individual y personalizado. Cada estudiante trabaja a su propio ritmo, y poder investigar de manera individual en casa, cada uno a su manera, y luego en clase hacer una puesta en común trabajando en equipo, pues ya estamos fomentando el aprendizaje autónomo, el trabajo en equipo. Y para ello los docentes tenemos que estar preparados, es decir, tenemos que evolucionar hacia estas nuevas modalidades de formación, de las que tenemos que estar al tanto para incluirlas y trabajarlas en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Los egresados tienen que ser agentes de cambio y convertirse en empleados en su entorno profesional y social, capaces de crear y de fomentar innovaciones en el ámbito laboral, innovaciones que nosotros desde la universidad les enseñamos a trabajar. Según la UNESCO y la OCDE, que son organismos internacionales que redactan a menudo informes justo para fomentar esta unión, ¿no?, entre la universidad, la investigación, el mercado laboral, las empresas, pues hablan, por ejemplo, de un importante déficit en competencias digitales avanzadas. Esos son estudios que se hacen a nivel internacional, recogen varios países. Ahora veremos algunos datos específicos de Ecuador. Pero es verdad que en términos generales, y creo que eso lo podemos aplicar a cada uno, todos sabemos utilizar Internet y alguna herramienta incluso digital, tecnológica. Pero competencias digitales avanzadas, por ejemplo, en el uso de la IA, de la inteligencia artificial, o de aplicaciones que realmente nos ayuden a trabajar con los alumnos, hay varias, ¿no? Por ejemplo, Kahoot o Mentimeter, y hay muchísimas. Pues no todos llegamos a este conocimiento. Nos faltan habilidades blandas. Cuando entramos a trabajar en una empresa, no somos capaces de siempre de trabajar en equipo, de ser proactivos. Muchas veces no somos capaces de comunicarnos de manera formal con nuestros colaboradores, con nuestros jefes. No siempre tenemos una buena capacidad de adaptación y autogestión. Lo que os decía, que tenemos que trabajar en el aula con esas competencias activas, como el aprendizaje basado en problemas. Si no nos dicen lo que tenemos que hacer, no hacemos nada. Y eso es justo lo que no hay que hacer en una empresa. Es decir, incluso cuando parece que estamos sin nada que hacer, sin trabajo, pues hay que ser capaces de autogestionarse, hay que ser capaces de seguir formándose. Yo lo hablo desde el ámbito universitario. Yo como docente me estoy formando constantemente, y además me tengo que adaptar a los constantes cambios que hay. Y esta capacidad de adaptación también la tenemos que trabajar en la universidad. Y sobre todo tenemos que fomentar esta conexión tan importante entre la teoría y la práctica. No hay que eliminar la teoría. La teoría es importante porque nos da las bases para poder trabajar de manera práctica, pero sí hay que trabajar la teoría explicando cómo se puede aplicar a contextos de la vida real. Es decir, hay que dar una orientación
profesional a nuestros estudiantes desde la escuela, desde la universidad. En Ecuador, por ejemplo, bueno, hay una página de donde he cogido esa información, pero también desde informes de la OCDE, pues por ejemplo se ha visto que la participación femenina de las mujeres ha aumentado muchísimo en las empresas. Es decir, en el año 2021, como en la universidad, en el año 2021 la participación femenina representaba el 57% de los graduados, más de la mitad, y en distintos niveles de formación. Es decir, en Ecuador estamos llegando a la equidad de género, por no decir que ya hemos llegado. También es verdad que se ha detectado mucha deserción universitaria. Es decir, una disminución de la deserción universitaria. En 2015 se registraba un 26,30%, mientras que en 2024 se redujo al 20%. Es decir, cada vez nos quedamos más tiempo en la universidad. Y cada vez son más las mujeres que entran y se quedan en la universidad. El perfil del estudiante universitario ecuatorianos, por ejemplo, en el pregrado, son en la residencia el 86,26% de los estudiantes proviene de áreas urbanas, mientras tan solo el 13% de zonas rurales. Eso sí que es un dato que hay que tener en cuenta y que hay que mejorar. El género, como os he dicho, la mayoría ahora son mujeres, algo más del 50%, el 51,87%, y que la mayoría de estudiantes tiene entre 18 y 22, el 61%, 23 y 29 el 9%, 23 y 29 el 29% y 30 años o más el 9%. Es decir, la mayoría están entre 18 y 22 años, que es una edad fundamental para luego incorporarse en el mercado laboral. Por tanto, la mayoría son jóvenes, la mayoría son mujeres, bueno, aunque estamos así a la mitad, y cada vez más nos quedamos en la universidad, porque se ha visto la importancia de tener estudios universitarios para incorporarse en el mundo laboral. Entonces, a modo de conclusiones, pues hay que ser consciente de que estamos en un contexto de cambio que afectan a las universidades debido a las presiones generadas por los avances tecnológicos, la globalización, la importancia del conocimiento, que cada vez es más importante. Todo esto se tiene que transformar en innovaciones educativas ayudadas y apoyadas por las TIC, es decir, soluciones tecnológicas existentes que apoyen esos cambios, y que finalmente tiene que haber una implicación institucional por parte de las universidades que tiene que traducir sus procesos en procesos de mejora de la calidad, de innovación docente, todo esto apoyado por las TIC. En el máster universitario en docencia superior universitaria, que os explicará más adelante Sonia, que es la directora de este máster, yo soy docente de una de las asignaturas, pues uno de los objetivos fundamentales es llevar a cabo pues investigación, gestión y sobre todo transferencia del conocimiento en el ámbito de la educación superior mediante contenidos que permitan centrar el estudiante hacia un área de especialización académica de gran demanda y complejidad, y que finalmente les pueda conectar al mercado laboral. Pues, con esto ya Daria, sí. Me he pasado el tiempo, lo siento. Sí, vamos, que entra reloj. Y ya estabas hablando además de salidas laborales, y de eso precisamente queremos también ahora hablar y abrir la mesa a los ponentes, ¿no?, que nos están esperando. Yo quería darte las gracias, Daria, por acercarnos pues esas competencias, ¿no?, y cómo se ha de trabajar en la universidad para algo que se viene reclamando desde hace mucho tiempo, y es esa conexión universidad
empresa, ¿no? La realidad de lo que está pasando, porque si no, no llegan formados, ¿no?, para lo que se van a encontrar luego en el mercado laboral. Y también queremos hablar, pues, de esas oportunidades, de esos profesionales, precisamente en esa conexión, y lo que pueden aportar ellos en la universidad para también que se produzca, ¿no?, esa unión de la realidad y de la universidad. Daría, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y por ese esfuerzo de compartir estos minutos con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Es un placer y cualquier duda, pregunta que tengáis, me tenéis a vuestra completa disposición. Un abrazo. Un abrazo fuerte, muchísimas gracias. Y ahora pues yo os invito también a que sigáis enviando vuestros comentarios, vuestras preguntas, que además ahora iré trasladando al resto de los ponentes, de los panelistas a los que ya voy a saludar, porque ahora vamos a hablar precisamente de eso, de más allá de tu carrera universitaria, cómo la docencia puede potenciar tu futuro profesional. Ya saludo a Rosalía Arteaga, que es presidenta de la Universidad Internacional de La Rioja en Ecuador, investigadora honoris causa por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Rosalía, un placer contar contigo hoy. Buenos días. Buenos días, gracias por esta invitación, muy contenta de participar. Marcelo Castillo Bustos, profesor en la Universidad Central del Ecuador y es rector de la Unidad Educativa Técnica Yuraquí y de la Universidad Educativa Tumbaco. Un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Qué gusto estar con ustedes. Aquí a la orden. Muchas gracias, Marcelo. Y saludo también a Diego Aboy Rubio, que es doctor en Derecho, docente en UNIR y alumni del Máster en Docencia Universitaria. Un placer y gracias por compartir estos minutos con nosotros. Hola, buenas tardes. Buen día para nosotros. Pues muchísimas gracias a los tres. Hablaba ahora Daría de esas competencias, ¿no?, de esas habilidades que ha de desarrollar un docente, y son muchos los que nos están preguntando porque son profesionales de otros ámbitos que quieren entrar, ¿no?, en la universidad y dar ese salto. Por ejemplo, nos decía Cristian, dice, se lo voy a preguntar a Rosalía para que le dé esas recomendaciones, ¿no?, de cómo dar ese salto a la docencia universitaria. Cristian nos decía, yo soy médico. Tengo 2 maestrías, una en UNIR, precisamente, y otra en Ecuador, en salud y seguridad ocupacional. Quiero iniciar en la carrera de docencia, pero al momento se me ha hecho muy difícil. ¿Qué me recomienda para poder acceder a esa línea de trabajo? Porque son varias las preguntas, Rosalía, que van en esa línea, ¿no?, de cómo dar ese salto. Ana Cristina, por ejemplo, también desde Ecuador, nos decía, ¿cuál es ese gran desafío, ¿no? ¿Cómo puedo dar ese salto para aquellos que tenemos experiencia profesional y queremos desarrollarnos académicamente más en el mundo de la docencia universitaria? Bien, buenos días o buenas tardes para todos. Claro está que Daría nos dio algunos tips, algunos de los aspectos fundamentales que tienen que tomarse en cuenta cuando se es docente y más docente universitario. Hace algún tiempo yo había hecho una especie de decálogo para los docentes innovadores y quiero referirme muy brevemente a esos puntos. Pasión por la educación. Yo creo que es necesario sentir esa vocación, como lo están manifestando las personas que preguntan, pero también yo creo que hay que leer e investigar permanentemente, mantenerse al día. Otro tema que a mí me parece fundamental es una mente abierta a los cambios. Recuerden que en los tiempos actuales estamos sufriendo una serie de cambios. Antes era imposible pensar en algo online, era imposible pensar en el uso de plataformas. El tema de la inteligencia artificial ha venido a cambiar también muchos parámetros, así es que tener la mente abierta a los cambios. Ser creativo, un maestro tiene que ser recursivo, porque es indudable que ahora hay una serie de factores que podrían distraer la atención de los estudiantes, de los educandos, puede ser de manera online, puede ser de manera presencial. Luego, veníamos que un maestro tiene que ser recursivo, es recurrir a toda una serie de elementos que ayuden a que esa docencia sea buena, porque sabemos que hay buenos maestros, malos docentes, maestros mediocres, maestros que sienten esa pasión y por supuesto tienen que dominar la materia, el área para la que están queriendo aplicar, sea medicina, como nos lo decía alguien que preguntaba, pero puede ser también otras áreas del conocimiento. Creo que también tenemos que estar conscientes de que estamos en un mundo cuyos recursos se están acabando. Justamente celebramos ahora o mañana el Día de la Tierra
y creo que es importante pensar en esa responsabilidad ambiental que tenemos y que hay que imbuirla a los estudiantes también a través de los ejemplos, a través de la práctica. También ponemos énfasis en el aprendizaje colaborativo. No soy solamente yo el que me enfrento a una cátedra, a los estudiantes, sino que lo hacemos en conjunto, porque son varios los docentes, porque es una área específica en la que estamos trabajando. Luego yo diría que también hay que crear esos ambientes de aprendizaje y, por supuesto, autoevaluarse, pensar cómo uno está aportando a los estudiantes, estamos mejorando sus conocimientos, estamos sintiendo que el impacto que nosotros queremos dar está funcionando. Puede ser para cualquier área, para cualquier persona que quiera aplicar a la docencia o que ya está siendo un profesor y que necesita estos tips, estos recuerdos para pensar cuál es su misión en la vida y cuáles son los aspectos que tienen que ser destacables. Yo por ahí estaría estableciendo una respuesta a esta pregunta que nos hacen. Gracias, Rosalía. También quería añadir, en este caso, a Marcelo, porque son varias las preguntas que están entrando sobre precisamente esas habilidades, ¿no?, de los docentes y también desde su perspectiva, ¿no?, y su experiencia en la gestión de instituciones. Rubén Torres, por ejemplo, nos preguntaba, nos decía, pensamiento crítico, estratégico, creatividad, innovación, ética profesional. Dice, estas son habilidades blandas, pero ¿qué pasa cuando no están en sintonía con la realidad social de un país? ¿Qué pasa cuando las universidades están divorciadas de la realidad local? Bien, qué importante pregunta que se ha planteado. Muchísimas gracias. Creo que históricamente no ha habido un trabajo suficientemente sinérgico entre las universidades, la empresa y el contexto en su sentido muy amplio. En la mayor parte de ocasiones se ha visto que la universidad camina por un lado, la empresa por otro, o quizá a pesar de que en términos sociales el objetivo fundamental se centra en el desarrollo y la transformación sociocultural individual y colectiva, pero se han generado pocos acuerdos entre el camino que sigue la empresa y el camino que construye la universidad. En ese sentido, considero yo fundamental armonizar el trabajo de la empresa, sostener reuniones entre la empresa y las universidades para de una u otra manera alcanzar acuerdos, de tal suerte que la universidad sea capaz de responder no necesariamente a situaciones aisladas, aun cuando metas muy interesantes, pero planteadas desde el seno de la universidad, sino más bien en acuerdo, en coordinación, en comunicación constante con la empresa. La preparación es fundamental, por ello es que la universidad tiene que influir o incidir significativamente en el desarrollo de habilidades de orden disciplinar, de orden técnico, que permitan resolver los problemas reales de la empresa, de la vida cotidiana, pero también o paralelamente el desarrollo de habilidades blandas. Yo normalmente no suelo decir habilidades blandas, sino más bien habilidades sociales. Estas habilidades tan fundamentales para valorarse, para valorar, para resolver problemas, para trabajar en equipo, para colaborar, para evidenciar iniciativa en la atención a los diferentes problemas que se presentan. Entonces, trabajar colaborativamente, empresa, universidad, sociedad, creo que es fundamental para formar profesionales cada vez más eficientes y solventes, que sean capaces de aportar al desarrollo y transformación sociocultural, individual y colectiva. Pues yo quería introducir otro aspecto más desde la experiencia de Diego, ¿no? Aquella persona que es un profesional, tiene una experiencia y estudia ese máster, ¿no?, en docencia superior para poder abrir ese campo, ¿no?, esas oportunidades laborales y dar ese salto. A todos aquellos que nos están preguntando, Diego, sobre cómo dar ese paso, qué has sentido en esa maestría, ¿qué les dirías? Bueno, pues muchas gracias por la invitación, y
La verdad que personalmente la maestría me ha venido, como se dice coloquialmente, muy bien, ¿no? Porque, bueno, pues uno se forma, digamos, en lo que uno es especialista, en mi caso es en el derecho canónico, pero después uno necesita formarse como docente. No es fácil, digamos, o no tiene uno las herramientas necesarias para ser un buen docente, ¿no? Por eso la maestría a mí me ha parecido en sus asignaturas, que quizás podamos comentar alguna de ellas, me han parecido muy interesantes y que me han permitido, digamos que afrontar el reto de ser profesor, ¿no? Pues por ejemplo, hay una asignatura que a mí me gustó personalmente mucho, que fue la de innovación pedagógica, que importante es hoy en día los proyectos de innovación pedagógica y se valora mucho también desde el punto de vista académico. Otra asignatura, por ejemplo, que es clave, ¿no?, en el desarrollo de una carrera universitaria es, por ejemplo, la investigación, cómo debemos aprender a investigar, cómo debemos también buscar las formas de publicar. Y así podríamos ir citando todas las asignaturas de este máster, que como digo, son muy prácticas y me han servido para ahora, bueno, pues para mi trabajo, que ahora yo soy profesor en la universidad. Pues esas son algunas de esas habilidades, nuestras competencias que se pueden ir adquiriendo. Pero yo también quería preguntarle a Rosalía, porque son varias las preguntas que están llegando. Por ejemplo, Pablo Mancanchi nos decía, buenos días, dice, siempre piden experiencia para poder trabajar como docente universitario, pero es un campo muy cerrado para entrar. ¿Cómo puedo ingresar para obtener experiencia, ¿no? ¿Cómo puedo abrir esa puerta? Bien, yo diría que hay una serie de formas. Una, efectivamente, cuando se ha sido docente en otras instituciones, a lo mejor de educación básica y media, ya hay una experiencia que se puede utilizar. Y por otro lado, pues ser persistente, hay convocatorias, la propia UNIR saca convocatorias con cierta frecuencia a través de las redes sociales y puede intentar. Yo creo que hay que seguir intentando y la experiencia se gana con el trabajo, con la decisión permanente. Si la gente ve que tienes un currículum adecuado, que hay conocimiento de las áreas, que has seguido también pedagogía, esta disciplina para poder saber cómo enseñar, que es hábil con el manejo de las nuevas tecnologías, yo creo que tiene un camino adelantado y hay que ser persistente. Hay muchas universidades que están requiriendo personal que sea absolutamente capacitado y que pueda colaborar en estas diferentes universidades. De lo contrario, ninguno habría empezado. Siempre hay que ser persistente. Yo aconsejaría esto a la persona que nos hace la pregunta. Gracias, Rosalía. Más preguntas, porque están llegando varias. En este caso quería lanzársela a Marcelo, porque están hablando de la importancia de los estudiantes, porque cuando uno es docente es una pasión que quiere enseñar, ¿no?, a otros. Y Alexandra Elizabeth Flores, por ejemplo, nos decía, me gustaría mencionar que no solo se necesita tener el conocimiento, sino que además debemos prepararnos para ser docentes, y lo pone en mayúscula. Es decir, tener habilidades para llegar a los estudiantes, una apreciación que hacía antes precisamente Marcelo. Por eso también Cindy Párraga desde Ecuador nos decía, ¿cómo llegar al estudiante? ¿Cuáles son esas claves, ¿no?, para conectar con él? Muchísimas gracias por la pregunta, muy interesante desde luego. Ser docente sin duda es más allá de una actividad laboral cualquiera, desde luego sin desmerecer ninguna profesión, pero ser docente por el hecho mismo de trabajar con seres humanos es particularmente especial. Entonces, es fundamental que el docente haya desarrollado competencias pedagógicas y didácticas, por ejemplo, el diseño, la gestión de la enseñanza, la evaluación formativa, la evaluación sumativa, la evaluación integral a seres humanos, el uso de tecnologías educativas de una manera adecuada ayuda a llegar al estudiante. Asimismo, las competencias investigativas, que en ocasiones no se trata, o dependiendo del nivel educativo, no se trata de formar investigadores de tan alto nivel, pero sí de iniciar en el desarrollo de habilidades investigativas
de tal suerte que se genere la iniciativa, la creatividad, el interés por seguir aprendiendo en los estudiantes. Es muy importante cuando un estudiante se conecta con el profesor y aunan esfuerzos para abordar contenidos, contribuir en el desarrollo del conocimiento. El desarrollo de habilidades digitales y tecnológicas hoy es fundamental para llegar a los niños, adolescentes, a los jóvenes. Se requiere estar conectado con lo que ellos saben manejar, con lo que ellos saben usar, como es las competencias digitales, las competencias tecnológicas. Asimismo, evidenciar liderazgo, gestión académica, de tal suerte que esa escuela tradicional en la cual el profesor se encontraba dictando una clase y posiblemente los estudiantes escuchando, se transforme en un espacio de interacción entre seres humanos conscientes, capaces de intercambiar conocimientos, experiencias, valores, valoraciones en favor de un crecimiento mutuo, es decir, una educación en la cual no se vaya con la intención de promover el desarrollo de conocimientos únicamente en el estudiante, sino más bien hacer saber que el estudiante también es parte del desarrollo y de la transformación profesional, incluso del propio docente. Y diría también promover el aprendizaje permanente con un espíritu innovador, de tal manera que de verdad el niño, la niña, el adolescente, el estudiante en términos generales que asiste a un aula, cuando venga y regrese a su hogar, regrese con aprendizajes, regrese con experiencias, es decir, la educación se convierta en un espacio enriquecedor en todos los aspectos. En ese sentido, yo creo que sería muy favorable para conectarse con los estudiantes y promover su participación cada vez más activa. Pues Marcelo, aprovechando que tienes la palabra, son varias también las preguntas. Gracias por hablarnos un poco, pues, de eso, ¿no? Cómo lograr, ¿no?, tratar a los estudiantes y conseguir esa motivación, porque son muchos los que nos están preguntando. Por ejemplo, Antonio nos dice en un comentario que le encanta enseñar, que toda su familia es de docentes, que cómo puede gestionar para ser docente universitario. Y también Raquel nos decía ¿qué tipo de formación es necesaria? ¿Cómo es de importante, ¿no?, formarse, como en este caso este máster que estamos hablando de docencia, para entrar, para acceder a ser profesor de universidad? Muy interesante, desde luego. Creo que alcanzar la docencia universitaria sin duda se convierte en un importantísimo espacio para el desarrollo personal y profesional. Iniciar con sendos procesos de formación continua es fundamental. Hoy por hoy tenemos que entender que en función de los cambios, las transformaciones que experimenta un mundo tan dinámico, la formación profesional en distintas áreas relacionadas dentro de un campo del conocimiento resulta esencial. Iniciar por los niveles anteriores es una estrategia interesante, puesto que se va ahí adquiriendo cierta experiencia. Hay otras instituciones de nivel superior, por ejemplo, que se pueden aprovechar muy bien, como son los institutos tecnológicos, los institutos técnicos y otros espacios en donde cada día vamos adquiriendo mayor experiencia en el dominio de conocimientos disciplinares y sociales también, que son fundamentales. Trabajar, me parece a mí genial, entender que hoy por hoy debemos de ampliar la mirada a las diferentes propuestas a nivel mundial, por decirlo de una u otra manera. Hay invitaciones de institutos, de universidades, que están requiriendo profesores y en muchos de estos ofrecen procesos de formación anticipado antes de ejercer directamente la cátedra universitaria, le ayudan a formar al profesional.
aprovechar, por ejemplo, los espacios que tenemos para la producción del conocimiento. Recordemos un detalle, que la experiencia está conformada por una serie de circunstancias, no solamente por el hecho de haber ejercido la docencia universitaria anterior, también tiene que ver con la experiencia en investigación, por ejemplo. Qué importante que un estudiante de máster pudiera realizar una investigación o quizá hacer trascender un poco más su trabajo de fin de máster y sistematizar esa información, realizar una publicación de un artículo académico, quizá un capítulo de libro, e ir acumulando esos aspectos que, créanme, que no todos los profesores universitarios son investigadores. Y si alguien que no está trabajando como profesor universitario tiene esas competencias investigativas, ya de hecho tiene o ha dado un paso hacia adelante. Finalmente, aprovechar todas las oportunidades que se dan. Ecuador, por ejemplo, es un espacio muy interesante. Se están creando nuevas universidades, se están creando nuevas instituciones. Por ello, continuar en un proceso de formación sólida en el ámbito netamente de la docencia, de la pedagogía, en el ámbito de la investigación, en el ámbito de desarrollo de competencias disciplinares y sociales, yo creo que se lo puede seguir haciendo y de ahí sí aprovechar la primera oportunidad que se presente. Acá en el Ecuador se califican, por decirlo de una manera, los méritos y la oposición. Y en los méritos está justamente el tema de la formación, los títulos que hemos obtenido, los artículos publicados, entre otros. Y la oposición generalmente se da o se concentra en una clase demostrativa o en unas evaluaciones o pruebas de conocimientos. Así que para adelante, la docencia universitaria los espera. Sí, sí. Diego nos dice en un comentario que se debería tomar en cuenta también la trayectoria, la excelencia y la vocación, que son parte de trabajo diario, y que existen buenos docentes a nivel secundario con maestrías, con proyectos innovadores exitosos, a quienes se les debería apoyar para que se dé el salto, ¿no?, a la docencia universitaria. Yo también quería preguntarle a Rosalía por más cuestiones, porque, por ejemplo, nos decían que si una de las cosas que había cambiado más en la educación era que había roto barreras, ¿no?, importantes que limitaban el acceso a esta educación, nos decía Andrés. Y también nos preguntaban cómo ves esa evolución de la docencia universitaria en el Ecuador y ese papel, ¿no?, de la universidad. Bien, yo diría que esa ruptura de barreras la ha hecho mucho unir, ¿no? Porque una de las cosas fundamentales es el pensar en una educación online de calidad, además con los tutores, con los mentores, que todo el tiempo están apoyando a los alumnos, ¿no? Esto es bien importante, yo creo que hay que resaltarlo. Me parece, yo lo he dicho en varias oportunidades, que ser maestro es la mejor profesión del mundo. Y en este sentido, pues, abrir las puertas a mucha gente a que se prepare, a que, como se dijo Marcelo, estemos siempre pensando en educación continua, porque uno no sabe todo y el conocimiento evoluciona, más ahora en los tiempos actuales en que estamos sintiendo que cada vez tenemos más tecnologías, hay más conocimiento al alcance de nuestras manos, pero una cosa que es bien importante es pensar cómo ese conocimiento es pertinente, es necesario para lo que estamos tratando de hacer. En este caso, pues ser tal vez un docente universitario, abrir esas puertas, generar espacios que puedan llevarnos efectivamente a conseguir aquellas metas que nos planteamos. También es bueno saberlo, y lo saben los colegas que están aquí presentes, es que cuando se llega a ser profesor universitario también hay que seguirse preparando. No es un espacio, porque antes, yo recuerdo que cuando estudiábamos en la universidad uno pensaba que una universidad y un posgrado y ya se acabó. No, no, no. Ahora hay que prepararse permanentemente y tener esa especie de hambre de conocimiento. Yo les digo mucho a mis docentes de educación básica y media con los que trabajamos muchísimo
que nunca hay que perder esas ansias, esa hambre de conocimiento, y creo que en el Ecuador esto se ha puesto en manifiesto, porque cada vez que hay abierta una convocatoria, porque cada vez que se les da una charla, cada vez que hay un incentivo, pues indudablemente cientos, miles de maestros están con ganas de participar. Así es que qué bueno es participar en estos foros en los que estamos hablando sobre estas necesidades, pero también las oportunidades que la docencia universitaria ofrece. Oportunidades y formación continua, Rosalía, que en todos los ámbitos ya nos acompaña, porque las cosas cambian muy rápido y hay que adaptarse y adquirir nuevas habilidades y nuevas competencias. Antonio Guerrero nos está comentando por el chat que existen profesionales que tienen muchos títulos, pero luego no llegan al alumnado, y pasa en muchas universidades, que también hay que trabajar este aspecto. Y yo quería preguntarle precisamente a Diego cómo esa experiencia, ¿no?, de alumno, y esa experiencia también, ese bagaje profesional y académico, porque varias personas nos preguntaban precisamente por algo que comentaba antes Marcelo, de ese desarrollo personal y profesional. Verónica Sánchez nos decía: ¿qué aspectos del trabajo académico universitario te han aportado en tu desarrollo personal, y tú, como profesional, qué has podido, ¿no?, aportar al ámbito académico? Bueno, pues podría poner muchos ejemplos prácticos, ¿no? Yo he tenido este año que preparar una nueva asignatura en la que quizás no era tan especialista, derecho romano, pero sí que he podido aportar mi experiencia como docente, es decir, todas las metodologías activas que precisamente he podido aprender y manejar en este máster, ¿no? Por ejemplo, pues esta asignatura de derecho romano, que es una asignatura quizás difícil de comprender y a veces los alumnos no tienen mucho interés porque resulta quizás muy abstracta, pues gracias, por ejemplo, a la metodología, a la clase invertida, a la Flipped Classroom, pues he podido, digamos, disfrutar con los alumnos y, como decía también la profesora Daria al principio, pues hacerles que trabajaran, ¿no?, y que se sintieran implicados en ese conocimiento que ellos iban creando, ¿no?, de una forma, además, no solamente de forma neutra, sino de forma cooperativa, ¿no? Ellos compartían, pues, sus presentaciones, y la verdad que ha sido una experiencia, pues, muy interesante. Como digo, esto, pues, gracias a la formación, ¿no? Esta asignatura que tenemos también en el máster, pues, de metodologías activas, ¿no? Pues el poder aplicar una metodología activa y ver que realmente está sirviendo y está ayudando a los alumnos, pues la verdad que ha sido muy, muy satisfactorio. Pues Diego, estas habilidades, estas nuevas competencias, y también ha salido varias veces en lo que habéis comentado y que está a la orden del día, que es la inteligencia artificial. Por eso es necesario también que se formen los docentes, y precisamente el máster, ¿no?, oficial en docencia universitaria de UNIR incluye también un workshop premium de IA para docentes, porque muchas de las preguntas van en esa línea. César Giovanni nos decía que en el mundo actual, donde impera la inteligencia artificial, recursos digitales, ¿cómo un docente puede hacer frente a esos desafíos? Y está claro, Diego, que una de las claves es esa formación, ¿no?, de la que estábamos hablando. Sí, insisto mucho, porque el máster en que, bueno, he podido cursar, ¿no?, y he podido hacer, no solamente te da un mero título en el que, bueno, pues uno cumple un expediente, sino que realmente el máster a mí me ha permitido, como he dicho, y puedo poner muchos ejemplos, el mejorar, ¿no?, como docente, y además que esta experiencia la he podido compartir, pues, también con otros profesores, quizás que no han tenido esta formación, y que les he podido incluso ayudar. Creo que, ¿no? Diego, ya que te habíamos perdido, se nos habías quedado congelado.
Sí, sí, bueno, pues parece que tenemos problemas técnicos, las cosas del directo con Diego, que nos estaba hablando de esa necesaria formación de inteligencia artificial para los docentes para que puedan usarla para favorecer, ¿no?, su enseñanza. Yo quería preguntarle también a Rosalía por otra cuestión, ese equilibrio, ¿no?, de lo que estamos hablando de la IA, de la innovación con la calidad, ¿no?, que no se pierda la calidad. ¿Y cómo ves a futuro? ¿Cómo visualizas, ¿no?, la docencia universitaria en el Ecuador? Con calidad y calidez, diríamos, ¿no? Porque hay que tener ese espíritu de cercanía, eso de que no eres un número más, de que no eres un alumno más, sino que eres ese alumno, esa alumna importante a los que debemos dedicar nuestros esfuerzos. Yo creo que hay que buscar ese equilibrio con las habilidades blandas. Me parece que el tema emocional, la inteligencia emocional, es extremadamente importante. Pensemos, además, que en la universidad los profesores tienen que hacer gala de esa inteligencia emocional como lo hacen en los otros estadios, porque cada vez sentimos que hay más perturbaciones, que hay más situaciones en las que tenemos que poner nuestro espacio, nuestro granito de arena, diríamos, para mejorar esas, como se llama entre los americanos, los behaviors, ¿no? Esos comportamientos, estas formas de ser que son fundamentales a la hora de definir si un profesional es o no exitoso, porque finalmente lo que queremos es estar conformes, confortables con aquello a lo que le estamos dedicando nuestros esfuerzos, que en este caso es la docencia, y qué mejor saber que un docente bueno, un docente convencido, un docente que tiene pasión, impacta en la vida de cada ser humano que pasa por sus aulas, sea online, sea presencial. Ese impacto tiene que ser cada vez más positivo y tiene que buscar el hacer no solamente buenos profesionales, sino también ser buenos ciudadanos, aquellos que pasan por nuestras aulas. Yo creo que por allí podemos ir encontrando ese equilibrio que es tan importante. Pues encontrar ese equilibrio, siempre hay que encontrar un equilibrio. Y yo, Marcelo, quería trasladarte también otras cuestiones, ¿no?, que nos llegan. Y, por ejemplo, nos decían, ¿qué consideras clave para potenciar la docencia universitaria como un motor de desarrollo social? ¿Y cómo pueden las universidades, pues, fomentar un liderazgo, ¿no?, que sea efectivo realmente entre sus docentes para que mejore la calidad educativa? No sé para quién está dirigida la pregunta. Para Marcelo. Para mí también. Para Marcelo. Para sí. Marcelo, perdona, que no sé si me habéis oído. Sí. Sí, muy interesante la pregunta. Es fundamental, creo, en este contexto, fortalecer un enfoque de aprendizaje activo y participativo. Un aprendizaje basado en proyectos, por ejemplo, que dé lugar a la construcción, al desarrollo del conocimiento de una manera cada vez más práctica, con metodologías colaborativas, resulta esencial. Hoy por hoy tenemos abundante información, pero en tantas ocasiones no sabemos qué hacer con ella. Y en el ámbito universitario, de manera similar a otros niveles educativos, no se trata de transmitir información, pues información las tenemos en todas partes. Ahora la tenemos particularmente en los diferentes recursos de inteligencia artificial. Lo importante es que el docente universitario ayude a los estudiantes a materializar, a concretar el desarrollo del conocimiento usando de manera inteligente, de manera técnica, de manera académica, la información que sin duda existe. Hoy por hoy hay que aprender a comunicar, creo, de una manera más clara, más precisa, ya no con tanta información, porque de hecho eso lo tenemos. El docente universitario, para potenciar su rol, debe aprender a transmitir las esencialidades académicas, las esencialidades científicas de una disciplina determinada. Tengas en cuenta que los profesionales que se titulan en las universidades, en los institutos de educación superior, tienen que resolver problemas prácticos, y la gran mayoría de estos problemas
sin duda se resuelven con menos teoría, pero con más conocimiento específico, profesional, conocimiento técnico. Desde luego no se puede dejar de lado estos otros aspectos como implica el componente social que hasta ahora por lo menos es insustituible en las aulas. Es fundamental tener un docente que sea capaz de conectarse con el estudiante para juntos promover el desarrollo. Asimismo, las competencias tecnológicas, por ejemplo, hoy por hoy es determinante. Las universidades deben disponer, y de hecho lo disponen, de laboratorios, de espacios en donde el docente tiene que estar en la vanguardia, de tal manera que pueda aplicar con solvencia las diferentes metodologías, el uso de la inteligencia emocional, el liderazgo, la colaboración y la evaluación permanente como un mecanismo de aprendizaje, ya no como un mecanismo para ver o medir si aprendió o no aprendió, sino como un mecanismo más para promover el desarrollo integral de los estudiantes. Pues muchas gracias, Marcelo. Ya nos hemos quedado sin tiempo, pero gracias a los tres por acercarnos esas posibilidades que nos abre la docencia superior universitaria. Gracias, Rosalía Arteaga, por estos minutos que has compartido con nosotros. Un placer. Hasta pronto. Marcelo Castillo, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en este Foro UNIR. Muchísimas gracias. Siempre es un gusto, un honor para mí compartir con UNIR, una universidad realmente linda. Un abrazo fraterno desde Quito. Un abrazo fuerte. Y Diego Aboy, muchísimas gracias también por haber estado este ratito con nosotros. Pues muchas gracias y buena tarde o buen día para ustedes. Gracias. Muchísimas gracias a los tres. Ya hemos hablado de más allá, ¿no?, de esa carrera universitaria y cómo podemos potenciar nuestro futuro. Y sois varios los que nos estáis preguntando. Hemos colgado en el chat un link en el que podéis acceder para ver un poquito más qué nos ofrece, ¿no?, estas posibilidades de formarnos con un máster, una maestría oficial en docencia universitaria que nos abra nuevas oportunidades laborales. Y por eso, para conocerlo un poquito mejor, hablar de lo que os decía del Workshop Premium de IA para docentes, pues voy a saludar a nuestra siguiente invitada, que es Sonia Martínez Castro, directora académica de la Maestría en Docencia Superior Universitaria. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Sonia. Muchísimas gracias a vosotros y un placer. Pues yo quería que nos resumieras en 3 claves, ¿no? ¿Qué nos ofrece esta maestría, lo que hemos hablado del Workshop Premium, que le da como un plus más, ¿no?, a esta maestría para prepararnos, para abrirnos nuevas oportunidades laborales? Claro que sí. Bueno, pues voy a presentar un poco, ¿no?, y haciendo, también marcando en este foro, pues el máster de Docencia Superior Universitaria que tiene a su disposición la UNIR. Como bien sabemos, bueno, pues las funciones docentes en el ámbito de educación superior universitaria y que, bueno, pues se han tocado aquí y se han comentado, ya son conocidas, ¿no?, y reconocidas. Son pues las de docencia, investigación y gestión académica. Pero hoy en día, como también se ha comentado, pues se solicita cada vez más un perfil, ¿no?, cada vez más cualificado para ejercer dichas funciones docentes universitarias. Estas funciones pues demandan no solamente pues esa alta capacidad profesional que debe de tener todo docente universitario, sino también pues otro tipo de conocimientos, de competencias, pues para dar precisamente respuesta a todos los estudiantes universitarios de hoy en día, ¿verdad? Entonces, sabemos que los docentes universitarios hoy en día, en el siglo XXI, bueno, pues tenemos grandes retos y grandes retos para los cuales debemos de estar formados, ¿verdad?, de una manera adecuada, de una manera pertinente, conociendo la realidad que nos rodea y estando al tanto, pues, de las últimas tendencias educativas, de las metodologías, de los procedimientos que hacen, pues, de esa formación universitaria una formación innovadora, actualizada, creativa y también de calidad, ¿verdad? Es decir, términos y conceptos que hoy en día, bueno, pues conocemos
y debemos de saber y que también en este foro se han tocado. Entonces, se identifican una serie de competencias que integran habilidades tanto cognitivas como metacognitivas, ¿no? Competencias que debemos de tener todos los docentes universitarios y que de este modo, en esa adquisición de competencias y competencias que debemos de tener todos los docentes universitarios, bueno, pues concebimos la profesión docente en 4 ámbitos. Por una parte, aprender a pensar como docentes, aprender a ser como docentes, aprender a sentir como docentes, ¿no? Lo que se comentaba ahora hace un momento de esas habilidades blandas, de esas habilidades socioemocionales y también, por otra parte, otro ámbito de aprender a actuar como docentes, ¿no? Por eso las principales competencias y habilidades que se demandan para ser un buen docente universitario pues son la de saber planificar, la de conocer la materia que vas a impartir en docencia, la de saber seleccionar los contenidos de esa materia, por supuesto conocer, tener conocimiento sobre alfabetización digital, el conocer el uso y también el saber gestionar metodologías para llevar a cabo un trabajo didáctico digno y todo ello saber aplicarlo en cualquier contexto o en cualquier modalidad, bien sea contexto modalidad presencial, contexto modalidad semipresencial y también online. Para ello, este máster universitario en docencia superior universitaria, bueno, pues pretende, ¿no?, ayudar a adquirir y a fomentar estas competencias para precisamente dar respuesta a todos los estudiantes universitarios de hoy en día, a todas sus necesidades, a todas sus demandas y a todos sus intereses. En este caso, pues el máster en docencia superior universitaria es un máster oficial, es un máster específico para el ámbito educativo superior universitario y es un máster que, como es un título oficial, pues da acceso al doctorado, ¿vale? Entonces, en este caso, bueno, pues es un máster de orientación práctica, es muy actual, mediante el cual pues se pretende aprender sobre la innovación educativa en docencia superior. En él o a través de él se conocen herramientas TIC, las más demandadas y conectadas precisamente con la inteligencia artificial. Se conocen metodologías activas, se conocen herramientas para desarrollar la investigación educativa y también se adquieren las competencias necesarias para llevar a cabo pues, la gestión y liderazgo educativo. Está orientado, como decía anteriormente, a cualquiera de los contextos o modalidades, bien presenciales, bien semipresenciales o bien online. El plan de estudios de este máster se desarrolla en 2 cuatrimestres. Tiene en total 9 asignaturas y cada asignatura, bueno, pues tiene 6 créditos ECTS, excepto el trabajo final de grado que tiene, final de máster, perdón, que tiene 12 ECTS. Las asignaturas del primer cuatrimestre, que son 5, son modelos pedagógicos y currículo en educación superior, metodología de la investigación en educación superior, metodologías activas, enseñanza, aprendizaje y evaluación y diseño de proyectos de innovación en educación superior. Por otra parte, en el segundo cuatrimestre tenemos 4 asignaturas, 2 que son gestión y liderazgo en instituciones universitarias, competencia digital para la docencia universitaria y luego otras 2 que son, digamos, que se pretende con ellas dar y poner el colofón al máster, que son las prácticas externas, mediante las cuales se refuerzan las competencias que se van adquiriendo en el transcurso del máster y que se pueden realizar en modalidad presencial o bien en modalidad online aquí en la UNIR. Y luego el trabajo final de maestría, que, como decía anteriormente, bueno, pues tiene 12 créditos ECTS y con este trabajo final de maestría se pretende desarrollar una propuesta de intervención docente en el ámbito de educación superior universitaria. En este caso, mediante este trabajo, bueno, pues se pone en práctica, ¿no?, la adquisición de todas las competencias que se han ido adquiriendo en el transcurso de la maestría. Todas las asignaturas son de carácter práctico, poniendo pues, en acción y poniendo en práctica distintas actividades, distintas tareas que se desarrollan mediante casos prácticos que están totalmente conectados con la realidad de educación superior universitaria.
La evaluación es continua, que incluye pues, una serie de actividades y también un examen en cada asignatura. La metodología es online y en cuanto al claustro, pues está formado, el claustro de profesores está formado pues, por grandes profesionales, académicos, doctores con experiencia docente acreditada e investigadora en este ámbito. Bien, pues estas son las claves de este máster y espero que sea de su interés y quedamos a su disposición. Muchísimas gracias. Gracias, Sonia. Me has dejado sin preguntas. Has contado tan bien el máster que ya ni claustro, ni prácticas, ni ya... Vamos, has hecho un resumen de todo lo que ofrece esta maestría, pero también son muchas las dudas que nos han llegado y yo les quería animar a que entren en esa landing, en ese link que hemos puesto. En esa página van a encontrar toda la información y un formulario y allí pueden rellenar todos los datos y un asesor de UNIR se va a poner en contacto con ellos y les va a resolver todas las dudas que tengan, porque como muchos son profesionales de otros ámbitos que quieren saber si pueden acceder, cómo pueden acceder, bueno, pues las diferentes casuísticas de cada uno, un asesor de UNIR va a responder todas las dudas. Y además, Sonia, lo más importante, que hay descuentos, así que consultar esas posibilidades, además de formarse con un descuento y dar ese salto profesional. Solo te pido rápidamente, en 3 palabras, ¿cómo les convencerías para que den este paso de estudiar esta maestría? Pues resumiendo, que es un máster oficial que da acceso al doctorado, es práctico y está conectado con la realidad educativa. Entonces, lo que se comentaba, si una persona con una titulación universitaria de la rama o especialidad que sea, de cualquier área de conocimiento, puede acceder a este máster, ¿de acuerdo? Entonces, es un máster oficial, eminentemente práctico y conectado con la realidad educativa. Y muy innovador, porque si está conectado con la realidad educativa es que tiene que ser innovador. Y para ello, bueno, pues se trata de adquirir y se trata de enseñar y que aprendan nuestros estudiantes, bueno, pues todo tipo de habilidades, de competencias, metodologías relacionadas, por supuesto, con la inteligencia artificial, que es, bueno, pues lo más actual. Pues gracias, Sonia, por ese resumen. Un placer haber contado contigo. Sonia Martínez Castro, directora académica de esta maestría en docencia superior universitaria. Gracias por compartir con nosotros estos minutos. Muchísimas gracias, un placer. Y a todos los que nos seguís preguntando en el chat y que tenéis dudas, la maestría de UNIR valida también experiencia académica. Todas las dudas que tengáis, os animo a que entréis en ese link, rellenéis ese formulario y un asesor de UNIR se pondrá en contacto con vosotros y os va a contestar todas las dudas, además sin compromiso. Vosotros rellenar y todas las dudas que tengáis os las van a resolver seguramente rápidamente un asesor de UNIR. De verdad, muchísimas gracias a todos por haber compartido con nosotros estos minutos. Solo pediros un último favor y es que ahora cuando os desconectéis os va a salir una encuesta que la respondáis, que nos ayuda a nosotros a seguir trabajando en foros como este, que os ofrezcan contenidos de valor. Y ahora sí, os dejo con unas imágenes que emocionan. Cuando nuestros estudiantes por fin alcanzan sus metas después de sus esfuerzos y logran ese título, ¿no? Una graduación de UNIR. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos encontramos seguro en otro foro UNIR. Hasta pronto. La vida resulta útil cuando en ella se realizan actuaciones que ayudan a los demás y que nos hacen sentirnos felices a nosotros. Mucho ánimo con vuestra tarea de servicio a los demás. Vale la pena que consideréis así vuestra vida y vuestra profesión. Trabajen no solamente para dar soluciones magistrales a problemas particulares, sino trabajen para dar soluciones a pequeños problemas que pueden cambiar la calidad de vida de multitud de personas. Mi decisión de tomar este máster fue netamente por el tema académico. Marcó toda la diferencia con la competencia y realmente cumplió mis expectativas. La experiencia de estudiar en UNIR es maravillosa. Es muy exigente, a mí me gusta que me exijan, no me gustan las cosas fáciles. Poder compaginar tus estudios también con tu trabajo es algo que la UNIR te ofrece y por tal razón es maravillosa. Además de que los contenidos son muy buenos, los profesores siempre estaban dispuestos a apoyar. Ese equilibrio entre el nivel de docencia y el nivel
nivel de tecnología para poder nosotros acceder a la información es espectacular. Ustedes tienen el poder de ser agentes de cambio, de promover prácticas éticas que beneficien a la sociedad en su conjunto. He perseguido este máster casi por 5 años y la oportunidad que te da UNIR te acompaña. La universidad nunca te deja sola. Yo me siento muy feliz porque es súper complicado para las mujeres indígenas. El acceso a una educación de 4º nivel es un logro tanto personal como profesional. Este logro se lo dedico a mi mamá. Ella no tuvo la suerte de estudiar. Lo hago por mí, pero también quiero reflejar este sueño, este logro en ella. Siento un poco de nostalgia por mi papá que no está aquí. Murió hace un tiempo esperando justamente esta maestría, pero en vez de él están mis hijos. Esto es para ellos. Este logro se lo dedico a mi ángel del cielo, mi madre, que desafortunadamente en el camino se tuvo que ir. Los primeros exámenes los di con mi bebé en la barriga y los segundos exámenes con un bebé en brazos. Dedico principalmente a tal vez hoy yo no estaría aquí. Hoy somos fuente de inspiración para quienes nos rodean. Seamos ese cambio que queremos ver. Todo es cuestión de unir esfuerzos. Yo soy UNIR. Unir oportunidades. Yo soy UNIR. Yo soy